es asunto de los hombres, no. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no. ¿Cuántas preguntas surgen después de recibir toda esta información sobre la anatomía sexual? En esta sección de la ciencia del sexo vamos a tratar de establecer puentes precisamente entre todo lo que ofrece la ciencia y cómo lo podemos aplicar para el sexo. Mauro, ¿por qué antes se les realizaba la circuncisión a todos los recién nacidos? Bueno, en esa época, que son los años 70 de nuestro país, se consideraba que el prepucio tenía alguna génesis en el cáncer del cuello de la matriz. Entonces se consideró prudente quitar ese prepucio para proteger a la mujer a largo plazo de este tipo de proceso canceroso. Inmediatamente nos dimos cuenta que no, cuestión de años, y esta práctica se fue extinguiendo. Antes el niño nacía y pasaba directamente a sala de operaciones. Hoy no, hoy la inmensa mayoría de los niños no van a necesitar esta circuncisión. Entonces, ¿a quién se les realiza? Hablamos de que la circuncisión se realiza cuando ese pellejito no se puede echar para atrás, cuando el prepucio a cualquier edad, ya después de los 5 o 6 años, desde luego, no se puede echar para atrás, o cuando ya es un hombre, le genera dolor o molestias con la erección o con las relaciones sexuales. Mauro, ¿existe alguna diferencia en el rendimiento sexual entre un hombre que es circuncidado y uno que no lo es? Esto hay que destacarlo con mucho énfasis. No. Todavía existen algunas personas que creen que es el tratamiento para ciertas disfunciones sexuales. Se trata la eyaculación precoz, se trata... No, de ninguna manera. La circuncisión no va a hacer ninguna diferencia en el desempeño sexual del varón. Como tal, no es recomendada como cirugía de tratamiento de disfunciones sexuales. ¿Es reversible la circuncisión, Mauro? Es reversible, pero con cirugías sumamente largas, de manera que aquel varón que decide hacerse la circuncisión tiene que saber que en términos generales y desde el punto de vista práctico es un método irreversible. ¿Es cierto, Mauro, que la circuncisión disminuye el riesgo de contagiarse de SIDA? Esto ha sido una arma de doble filo. Sí sabemos que al no existir el prepucio, como que el pene se vuelve más resistente a ciertas infecciones, pero apenas más resistente. Y esta noticia que le dio la vuelta al mundo ha creado la falsa idea en muchos de que como ya no tienen el prepucio, no se van a infectar. Por eso, aunque puede ser cierto en un pequeño porcentaje, lo importante es decir, todo hombre puede infectarse del SIDA y cualquier otra infección, tenga o no el prepucio. ¿Recomendás o no el uso de piercings a nivel genital? Con el piercing hay que tener mucho respeto, es toda una subcultura. La gente que lo utiliza tiene sus razones, a veces muy profundas, a veces simplemente es una moda. En términos generales se les recomienda que no utilicen este tipo de aretes en las áreas genitales, sobre todo por los traumatismos o desgarros que pueden producir. Mauro, ¿por qué? ¿Qué implicaciones puede tener? Estamos hablando de que en esto se ha llegado hasta la frontera misma de la permisividad. Hay gente que atraviesa el caño de la orina, atraviesa todo el pene para colocar un arete de estos y algunas veces en locales no muy adecuados para este tipo de práctica. La gente ve los piercing en la calle, nosotros los vemos en el hospital. La gente ve ese piercing que adorna o deforma una cara, como usted lo quiera ver, pero nosotros lo vemos en los centros de emergencia, donde ese piercing se quedó pegado a la ropa, en plena relación sexual hizo una lesión de arrancamiento o hizo una infección cuando se puso por haberse colocado en condiciones no asépticas, no infecciosas. De manera que estos aretes se respetan, pero por el respeto mismo hay que hacerlo en condiciones, en sitios públicos que sean aptos y en sitios del cuerpo que no sean peligrosos para provocar posteriormente problemas como impotencia o traumatismo genital. Ahora, en las mujeres existe el autoexamen de mama. ¿En los hombres qué hay? El autoexamen testicular, veamos esta imagen. ¿Por qué lo menciono? Porque probablemente a muchos varones les resulte incómodo la idea de un autoexamen del testículo, pero siempre el hombre tiene que estar palpando el testículo, viendo anormalidades, y eso hay que enseñárselo al chiquillo desde los 10 o 11 años, para que ya él se vaya examinando y si hay alguna anormalidad, de inmediato consultar. Sería el equivalente al examen de mama. ¿Qué es, Mauro, un varicocele?
Esto es muy frecuente. El varicocele son varices, como las que vemos en las piernas de muchas personas, pero que suceden dentro del escroto, en las venas testiculares. Generan a veces esterilidad, dolor en el testículo, pueden hacer que el testículo disminuya de tamaño o que además se elongue hacia abajo. Entonces vemos que el testículo derecho está acá y el testículo izquierdo aquí. Es decir, como que se va descendiendo el testículo. Siempre se debe consultar, aun cuando aparece a temprana edad, en jóvenes. ¿Cuáles son los síntomas? Estamos diciendo que el dolor testicular es el signo característico y es razón. Nunca un dolor testicular es normal. Por eso hay que consultar. ¿Y cómo se trata? Esto para la mayoría de los casos, y hoy la idea es darle el beneficio de la cirugía. Una cirugía muy simple que puede evitar complicaciones a largo plazo, tanto en la fertilidad como en el dolor mismo que experimenta el joven o el adulto. Mauro, ¿qué edad debe iniciar un hombre los exámenes de próstata? Queremos que sea desde los 35-40 años. Esa es la idea en este momento, ya que el cáncer de próstata sigue azotando a nuestra población. ¿Cuáles son los síntomas para saber si estamos cerca o no de ese cáncer? Buena pregunta, porque le voy a pedir a todos que lo apunten. ¿Qué siente un hombre que tiene un cáncer de próstata? Nada. Una vez más, claro, cuando es en etapas tardías siente todo, pero en etapas tempranas nada, y es en las etapas tempranas donde lo queremos diagnosticar. Por eso no espere a tener síntomas, sino que más bien consulte. ¿Tienen tratamiento, Mauro, los problemas de próstata? Claro que sí. La idea es que el paciente consulte y que se haga controles periódicos, aunque no tenga ninguna molestia. En el momento que vemos un probable cáncer incipiente, el tratamiento es muy sencillo. Ya cuando tenemos síntomas de cáncer, probablemente vamos a tener que enfrentar adversidades muy importantes. Mauro, ¿es recomendable el uso de desodorante a nivel genital para disimular el mal olor? Un mal olor nos habla de mala higiene o de una infección. Primero, no hay que disimularlo, sino que o aprendemos a hacernos la higiene diaria con el baño cotidiano, y si el olor persiste es que hay un proceso infeccioso y que tenemos que consultar. Pero además esos desodorantes pueden irritar la sensible piel de los órganos genitales y más bien producir irritaciones químicas. No son válidos, no los recomendamos para prácticamente nadie en la población. Mauro, ¿en cuáles casos puede ser la erección dolorosa? Casi siempre cuando hablamos de infecciones o de ciertos problemas que se llaman autoinmunes, en donde el pene se va doblando, lo que hablábamos de las curvaturas, y genera dolor con la erección o con las relaciones sexuales. Una erección dolorosa, motivo de consulta. Mañana mismo hay que estar haciendo fila en el seguro o en la clínica para que nos vean. Mauro, ¿por qué hay varones que se quejan de ardor con la salida del semen? Eso es otro signo de infección. Eso siempre nos debe alarmar de que hay una infección en el testículo, en la vejiga, en la próstata, y es otra de las razones de consulta prácticamente inmediata, de un día para otro, que nos esté evaluando el médico. Mauro, finalmente, ¿por qué los golpes en los testículos son tan dolorosos? Porque los testículos son muy importantes para la naturaleza. El sexo es muy importante para la creación. Y como ahí se está el reservorio de espermatozoides, Dios guarde se golpeen. Por eso la naturaleza le ha dado una sensibilidad mayor para que no se estén golpeando. Son, digamos que, la parte más delicada de las que se encuentra externamente en el ser humano. Y cuando hay un dolor testicular, porque esto hay que aclararlo, que persiste después de un golpe, lleva 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos y no cede el dolor, hay que consultar porque a lo mejor se dio un mecanismo de torsión. Es decir, el testículo se dio vuelta sobre su propio eje y está comprimiendo las arterias, generando en algunos casos hasta la pérdida del testículo. Un dolor de testículo después de un golpe que no cede en 20, 30 minutos, de inmediato a emergencias. Por increíble que le pueda parecer, a lo largo de la historia, eventos sexuales ocuparon la primera página de los periódicos. Es momento de nuestra sección Sexo que hizo historia. ¿Cómo olvidar esas fechas que han quedado impregnadas en nuestra memoria? Veamos. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. Desde que en 1977 fue engendrada en el exterior de la matriz de su madre y dentro de un tubo de ensayo, Louisa Brown marca el inicio de más de 1 millón de niños y niñas en todo el mundo que han nacido a través de la técnica del bebé probeta. Y acá en Costa Rica, en la década de los 90, lo hizo el doctor Escalante. Esto es parte del sexo que hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café
Café Naranjo, auténtica calidad. Vamos a repasar la pregunta que tenemos para hoy en la trivia. ¿Cuántas relaciones sexuales puede mantener el ser humano por día? ¿1? ¿3? ¿Más de 40? ¿5? Lo sabremos cuando terminemos el programa. Si usted desea una cita con el Dr. Mauro o sus invitados, llame al 2280-1933 o al 2280-1911. Usted es parte fundamental de este programa. Para preguntas o comentarios, visite www.drmauro.com. Mauro, recién inicias el Dr. Mauro, un mundo sexual. Felicidades, muchísimos éxitos de veras de parte de un buen amigo, un compañero, y te deseo de ver a lo mejor a vos, tanto a vos como a tu equipo. Felicidades. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes, los amantes. Estamos en la parte final del programa. Siempre destaco que es la parte que más me gusta porque usted se hace presente aquí, a los estudios de Canal 13. Y es donde usted le dice sí al Instituto Costarricense de Sexología. El amor es asunto